Mis amados en el Señor, bueno, feliz Día del Padre. Somos poquitos, ¿no? Yo no soy papá biológico, soy papá de un perrito. Yo tengo la paternidad espiritual, pero está César, el caballero allí, Sebastián, como el cangrejo de la sirenita. Hoy se jubilaron los papás, se fueron a celebrar antes que nosotros. Que Dios bendiga pues a los padres de nuestra comunidad, a todos, hasta los que no están. Que nos dé las virtudes que han sido las virtudes de aquellos santos padres de la iglesia, los santos patriarcas, intercedan y los bendigan para que sean papás a la medida del corazón de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que así sea. Hoy la iglesia nos invita a contemplar el misterio. ¿De qué estamos hablando hoy? El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Y eso con qué se come? No vayan a decir con lentejas, como dijeron el otro día. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es la Santísima Trinidad? Solo Dios verdadero, Dios uno y trino. Es el corazón de la fe cristiana, el corazón de nuestra fe. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, qué bueno que lo tengamos claro, ¿no? Una vez en catequesis, hablando con los jóvenes en Santa Rita, pedí una definición de la Santísima Trinidad y hubo uno que se levantó con mucha seguridad y me dijo: el Padre, el Hijo y la Paloma. Dios es uno y trino. Tres personas, son personas. Tres personas. ¿Cuántas personas? Tres. ¿Cuántos dioses? Uno. Vayan a decir tres. Ahí sí ya estamos mal, ¿no? Politeísmo, ¿no? Creemos en un solo Dios. Un solo Dios, eso es para que se avispen, ¿no? Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero por qué creemos esto? ¿Por qué creemos eso? ¿Quién nos habló de la Trinidad? Jesús. Dios mismo lo hizo. Jesús es el que nos revela al Padre y el propósito del Padre, y es el que nos habla del Espíritu Santo. En Jesucristo se manifiesta la teofanía, la Trinidad Santa. Cuando llega al río Jordán para inaugurar su ministerio mesiánico, donde estaba Juan el Bautista, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando estaba Juan el Bautista, pero ustedes entonces son viejísimos porque estaban ahí, imagínense. Se va Jesús a bautizar, que sabemos que es un bautismo simbólico, no es el bautismo católico, no es el bautismo de la fe cristiana, era un bautismo para inaugurar su mesianismo, su ministerio. Jesús no necesitaba bautizarse. Y cuando va a recibir el agua del río Jordán, que Juan tenía miedo, porque Juan sí sabía quién era él, tenía temor santo más bien, se escucha la voz del Padre, la voz de su papá, ¿no? Que dice: este es mi Hijo, mi predilecto, en quien me complazco, escúchenlo, ¿no? Y va a decir ese escúchenlo con profundidad porque nos recuerda el primer mandamiento: Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando dice escúchenlo, y hace ese mismo énfasis, Shema, escuchen, está haciendo referencia, escúchenlo a Él, porque escucharlo a Él es escucharme a mí. Fíjense la relación. Escuchen, en Él me complazco. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Era una manifestación del Espíritu Santo sobre Jesús. Pero Jesús mismo le dice a los apóstoles:
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y yo les enviaré al Espíritu Santo, que los guiará hasta la verdad plena. Tomará de lo mío y se los dará a ustedes, porque todo lo de mi Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los dará. Y cuando aparece resucitado, sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo salió del aliento de Cristo. Era para decirles que el Espíritu Santo y Él también son uno. Sí van siguiendo el mensaje, ¿no? Y luego en Pentecostés lo reciben en forma de lenguas de fuego, para que perdieran el miedo y pudieran salir del encierro a hablar con valentía y confrontar a los romanos, a los judíos, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los letrados y aún a los propios paganos, para anunciar con valentía el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿quién nos habló de la Santísima Trinidad? Dios mismo lo hizo. Y luego la Iglesia en su magisterio nos lo ha desmenuzado, ¿no? Como el puré, como lo ha pensado como a ayudarnos a digerir esta verdad. No es una idea abstracta, no es una fórmula teológica, sino una verdad viva. En el seminario se nos da mucha teoría, ¿no? Te hablan de la kenosis pericorética del misterio trinitario. Uy, ¿eso qué es? Y se quema uno las pestañas y el cerebro haciendo tesis sobre cómo explicarle a la gente sobre la Santísima Trinidad. Yo pasaba madrugadas enteras escribiendo ensayos sobre la Trinidad y después, no, esto no es. No les voy a decir lo que decía yo en ese momento, ¿no? Esto es pura. Tengo que estudiarlo mejor. Y así se da uno los trancazos contra el pupitre en el seminario durante 8 años. Pero al final no se trata de una fórmula teológica, sino de una verdad viva, personal. Nos tiene que tocar profundamente a nosotros. Todo el misterio de la salvación a lo largo de toda la historia nos habla de la Santísima Trinidad. Desde el Génesis, la palabra de Dios nos dice que en el principio el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas, ¿no? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Hagamos quiénes? ¿No? Hagamos, estaba hablando en plural porque es la Trinidad. Por eso el prólogo del Evangelio, según San Juan, comienza diciendo: en el principio ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y estaba junto a Dios, y todo fue hecho por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas, o sea, el diablo, no la recibieron. Pero a todos los que sí la recibieron, nosotros, les dio poder llegar a ser hijos de Dios, el bautismo. No nacieron de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad de nadie, sino que fueron engendrados por Dios a la vida cristiana. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, esa gloria que recibe como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y vino al mundo de la siguiente manera: estando María desposada con José, sucedió de que antes de que vivieran juntos, ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso a María se le llama esposa del Espíritu Santo, porque el que la preña, por decirlo de una manera así toda jocosa, ¿no?, es el Espíritu Santo. A mí me daba risa porque en el seminario bromeábamos con eso, ¿no? Pobrecito San José. Hombre, se casa con la mujer más bella de esta tierra, la más perfecta, no había más, y se la tumbó el Espíritu Santo. No podía ni siquiera darle un besito, tenía que tratarla
con respeto sumo porque era inmaculada, ¿no? Pero ella es realmente esposa de José, pero es más un grado de honor. Y en cuanto a que es esposa del Espíritu Santo, pues también es un título, porque ella no está casada con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo hace que ella engendre a Cristo, ¿no? Es un misterio que nosotros no vamos a descifrar en este momento. Más bien nos podemos acercar a decir una herejía, porque no podemos meter toda la sabiduría de Dios en nuestra cabeza. Estamos contemplando este misterio. Toda la palabra de Dios nos habla de la Trinidad. Cuando Abraham recibe la visita de Dios, es interesante, dice, Dios llegó en 3 personajes que se sentaron con él y se pusieron a hablar con él, y este hombre entró como en un nerviosismo y puso a la mujer a prepararle comida, y le dijo, te ruego por favor que te sientes a comer conmigo. Y él dice que hablaba con Dios, pero veían a 3 personas. Entonces, y así vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, y por supuesto mucho más plenamente en el Nuevo Testamento, que nos habla de la Trinidad. Por supuesto, para esto hay que estudiar. Y además estamos celebrando el Día del Padre, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, ¿qué mejor día para hablar de ese rostro de Dios como Padre? Un amor que se entrega, que guía, que protege y que genera vida. La relación de Dios Padre con Cristo. Cristo se despoja de su bien, de su propio querer, para hacer la voluntad del Padre. Y fruto de esa entrega, de ese amor, de ese renunciar a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, viene el Espíritu Santo. Eso es lo que en el seminario se llama la kenosis pericorética del misterio trinitario, ¿no? Entonces, claro, pasaríamos horas dando una conferencia de ese tema. Generalmente, hablando del Día del Padre, nuestros padres son como nuestros héroes de la niñez. Hablamos de los buenos papás, ¿no? Un referente. Nos sentimos guiados, protegidos. Los que hemos tenido la dicha de tener buenos padres, y no significa que sean unos santos, con sus virtudes y defectos. Y aunque en la medida que va pasando el tiempo, uno va creciendo y el papá en cambio se va achicando, yo le digo a mi papá, viejo, estás chiquito. Y eso que yo lo veo ahora es por videollamadas. Y le digo, estás como encogiéndote. Me dice, sí, la vejez. Y tú en cambio pareces una vara de puyarlo. Yo creo que parezco un báculo, porque como tiendo a jorobarme, entonces voy así como... Pero uno va creciendo y ellos van disminuyendo. Yo lo veía grandísimo cuando estaba pequeño y llegaba con su traje blanco de militar de la Marina, y a mí me encantaba verlo. Yo salía corriendo y él más bien teniendo cuidado que no le fuera a ensuciar el uniforme, y yo le brincaba encima, me sentaba en las piernas y él se quitaba el kepi militar, y me lo ponía. Decía que yo era el capitán. Estaba dando una profecía sin querer, porque más tarde recuerdo que una religiosa que era vidente de la Santísima Virgen me decía, tú vas a ser capitán, pero de almas. Las almas que se involucran contigo van a un barco que es puerto seguro de salvación, Jesucristo. Acuérdate de eso. No puedes desviar el timón de la barca. Eran profecías. Bueno, para mí mi papá era súper alto, ahora lo veo pequeño. Pero aunque midiera 20 centímetros menos, y aunque lo tenga por allá lejos en Venezuela, su voz aún me pesa, sus consejos, sus orientaciones. Me hace falta contarle cómo me va, escuchar su parecer. Me resulta iluminador, por más que a veces no estoy de acuerdo con él, no concordemos en todo.
y su huella está en mí presente, mucho más allá del ADN. Caminamos igual, nos reímos igual, tenemos los mismos gustos, muy similares. Por ahí alguien me dijo, cuando tú envejezcas vas a ser igualito a tu papá y yo. Bueno, nos parecemos hasta físicamente, claro, yo soy más simpático. Uy, sí. Hasta se nos cayeron los mismos dientes, bueno, qué cosa, ¿no? Pero es innegable, o sea, que somos parte el uno del otro. Y así somos con Dios. De hecho, la paternidad terrena es reflejo de la paternidad de Dios con nosotros. Por supuesto que esto yo lo hablo en una dimensión espiritual, una dimensión cuando estamos hablando de un padre bueno, ¿no? De un padre bueno. Cuando esto es vivido en buena forma. Muchos han tenido, por desgracia, malas experiencias con sus padres, porque, bueno, el ser humano es como es, y el pecado nos hace eso, nos afea, y no hay un manual para ser buen padre, ni para ser buena madre, ¿no? Las referencias de la palabra de Dios, de los grandes santos de la iglesia, y aún los santos de la iglesia no nacieron metidos en una burbuja, fueron pecadores que se convirtieron. Entonces somos humanos, ¿no? Esto pasa no solamente con la paternidad biológica, ¿no? Lo que tenemos que tener presente es que en el proyecto creador de Dios, todo es perfecto. Y el don de la paternidad en sí mismo es un don santo y una responsabilidad. Y es un don perfecto en sí mismo. Los imperfectos somos nosotros, pero hemos de ir dejándonos moldear por el Espíritu Santo. Y eso no solamente pasa con la paternidad biológica, también con la paternidad espiritual. Se nota cuando alguien influye en tu pensamiento, en tu formación. Entre sacerdotes se suele decir, ¿quién fue tu formador? Seguro que fue fulanito. ¿Por qué? Se te nota. Se te nota por las homilías, se te nota por la manera de argumentar, se te nota porque empleas estas estrategias pastorales, porque adoptamos su programa, su forma, su huella. Así también debe notarse que somos de Cristo, que es más importante. ¿Somos de Cristo? Se tiene que notar que somos de Cristo, que somos católicos. Asimismo debemos caracterizarnos los congregados, ¿no? La Congregación Sacerdotal Internacional es católica en la doctrina, es independiente institucionalmente, pero esos son títulos en estatutos que serían palabras muertas si nosotros no nos comportamos como verdaderos católicos, como verdaderos cristianos. Si no entendemos la fe católica, estamos fritos. Puedo salir con un letrero aquí, soy católico, pero si ni siquiera me confieso, si no participo de la Eucaristía, si no vivo los sacramentos, si no me empapo del Evangelio, del magisterio, del catecismo, pues eso es un tatuaje más. Entonces tenemos que vivir nuestra fe. Los de la misión de San Óscar Romero, estos son los que están con el padre Jonathan. Así como identifican a un costeño, a un cachaco, de un rolo, de un paisa, pero por Dios, por las actitudes buenas, huellas imborrables de santidad, de servicio, Jesús nos ha pedido eso, que seamos uno. Que los demás son desunidos, que los demás nos atacan, que los demás nos desprestigian, que los demás, bueno, pero la actitud equivocada de otras personas no puede ser la que determine cómo yo voy a comportarme y cómo yo me voy a sentir. Yo tengo que actuar según el corazón de Jesús. A propósito, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, la Santísima Trinidad es un misterio de amor y de comunión, unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como tiene que existir entre nosotros.
La primera lectura es del libro de los Proverbios. Nos habla de la sabiduría eterna que muchos padres de la iglesia identifican como el Hijo. Dicen, está hablando del Hijo, el Verbo de Dios. Dice que esta sabiduría estaba junto a Dios y desde el principio, como arquitecto, se recreaba delante de Él, ¿no? Ya vemos aquí la relación viva que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Se lo habían imaginado? ¿Cómo sería la relación entre Dios Padre y Jesucristo? Deja de jugar con la tierra, Jesús. Esos son meteoritos, de eso ahí. No, tampoco. Pero tenemos que verlo desde una perspectiva del amor. El amor y la obediencia. Tenemos la huella de Dios en nosotros y hemos de llevar también la huella de nuestro cristianismo, de nuestra catolicidad. Sentir y vivir como hijos de una comunidad viva en la Trinidad. Si se fijan en la misa, todo lo que hacemos en la Eucaristía es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También los deschuquiseos son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te absuelven es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la liturgia se ofrece al Padre. El Padre es el destinatario de la acción litúrgica. Cristo es la persona que reza, que ofrece a través del sacerdote. Cristo es el que ofrece. Esa es la novedad de la liturgia cristiana. Y el Espíritu Santo es el que realiza la petición de Cristo y el que hace que tú y yo entremos en esa misma sintonía. Entonces todo es trinitario. Aquí está nuestro Padre, aquí está Jesús, nuestro Redentor, aquí está el Espíritu Santo que nos santifica. Esta es su capilla, este es su sacerdote, que ejerce una paternidad también espiritual con ustedes. Aquí somos y tenemos que ser una familia. En el corazón de Jesús está nuestro corazón. Tenemos un patriarca, tenemos unos sacerdotes, tenemos unas misiones, también nos sentimos unidos incluso a otras realidades de la Iglesia Católica Universal, porque compartimos una sola fe, más allá de las políticas internas de la Iglesia. El obispo de Roma, León XIV, habla de la necesidad de una unidad entre todos los que profesamos una misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto suena tan lindo y a veces es una utopía, porque entre nosotros existen aún tantas divisiones y estamos llamados a la unidad entre nosotros. En el Evangelio Jesús nos habla del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo? Tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo están juntos en unidad perfecta, nos comunican su vida y ojalá nos ayuden a superar las barreras y las divisiones internas y de criterios para que de verdad podamos ser una sola iglesia, no en uniformidad, sino en el criterio del Espíritu Santo. La Trinidad no es una fórmula para memorizar, sino una comunión de amor, como decía San Agustín. La Trinidad es el amante, que es el Padre, ¿no?, que nos ama, el amado, que es el Hijo, y en el Hijo estamos todos sus hijos, nosotros, y el amor que nos une, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, somos injertados en el corazón de Cristo. Somos hijos en el único Hijo legítimo que tiene Dios Padre, que es Cristo. Entonces miren cómo nos injertamos en la Trinidad. Este es nuestro Dios, no es un ser solitario, no es distante. Fíjense que también Dios es una familia de amor eterno. Muy bien, pero ¿cómo hacemos para vivir ese misterio en la vida diaria? ¿Cómo le hacemos? Algunos podrían decir, Padre, eso de la Trinidad es muy difícil. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?
pero tiene todo que ver. San Pablo en la segunda lectura a los romanos nos recuerda que hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz con Dios por Jesucristo y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, vivir trinitariamente significa buscar la comunión en lugar de egoísmo. Una actitud egoísta es contraria a la comunión. Como tres personas divinas viven en relación, también nosotros estamos llamados a relaciones verdaderas, en familia, en comunidad, en sociedad. Ser generosos como el Padre lo es, ser obedientes como Cristo es obediente a su Padre y ser disponibles como el Espíritu Santo. Hacerse la señal de la cruz con conciencia. A veces no queremos ni siquiera persignarnos bien. Yo cierro los ojos porque yo a veces veo cosas que en la misa que me desconcentran. Desde cómo se hace la señal de la cruz. Hay gente que hace una cosa ahí, yo no sé, que le da como una convulsión cuando se van a hacer la señal de la cruz. Chicos, hazte la cruz bien, con elegancia. Esta cruz se dibuja aquí en el centro de la casulla del sacerdote, señalando dos cosas. La primera, cubre el corazón del sacerdote, porque el sacerdote es el amor del corazón de Jesús y el tesoro del sacerdote es su corazón. Entonces lo cubre, porque cuando uno preside la celebración lo hace in persona Christi, en persona, en nombre y con la autoridad de Cristo. Entonces señala al corazón de Jesús. Y lo segundo, cuando marca la cruz así, te está diciendo, te está como dibujando, ¿no? Tienes que hacerte la cruz bien. No es un asterisco, no es una X, no es una cosa ahí volteada, abreviada. No, es la cruz. La cruz. Hacerla con respeto, con dignidad. Te estás santificando. Yo puedo bendecirlos con nada más sin poner las manos, pero ustedes se imaginan que cuando yo les fuera a hacer la bendición hiciera así. ¿Este padre qué le pasa? ¿Me está echando o me está dando la bendición? Entonces no, pero cuando uno traza el signo de la cruz tiene que visualizarlo, porque la cruz nos santifica y es la invocación de la Santísima Trinidad. Invocar a la Trinidad no como una fórmula, sino entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy, bueno, damos gracias a Dios por nuestros padres, porque en su misión terrena reflejan algo del rostro amoroso del Padre Celestial. Un buen papá no es perfecto, pero ama, guía, protege, forma con paciencia, ojalá con paciencia. Los papás también lloran, también se preocupan, también luchan en silencio. Muchos lo hacen con un corazón lleno de fe. Ya nos lo dieron todo, muchas veces no llegan a estar nunca en esa etapa de recibir, aunque sea un agradecimiento, aunque sea un abrazo, un obsequio, un permitirle descansar, un gesto de comprensión, de cariño, un mirarle a los ojos, un sujetar sus manos y decirle: mi querido cascarrabias, mi querido viejo, he aquí a tu hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Algunos son demasiado orgullosos para manifestarlo, pero hay que dar el primer paso, que es un paso de amor. Ayer le preparamos entre mis hermanos y yo una sorpresita sencilla a mi papá, que está en Venezuela. Y me sorprendió su reacción, porque me dijo: nunca había celebrado el Día del Padre. Es la primera vez. Y yo tengo 35 años, ¿verdad? Y soy el hijo mayor. Nunca había celebrado el Día del Padre. Eso conmueve el corazón. Recordamos a los que ejercen paternidad biológica, pero también a los papás adoptivos, porque es válido, y a los abuelos que también hacen de padres. Y a nosotros, ella llegó felicitándome: feliz Día del Padre. Yo también soy padre. A los padres espirituales, llamados a engendrar y acompañar a los hijos en la fe. El padre también es un papá espiritual, por eso se le dice padre. Si no, le diría sacerdote.
Hay unos que les da complejo decirle padre al sacerdote porque dicen, pero la Biblia dice que no se le diga padre a nadie. Entonces yo no te quiero decir padre, yo te digo sacerdote. Realmente esa no es la verdadera interpretación de lo que está diciendo el texto. Jesús lo que no quería era que pusieran a nadie por encima de Dios, porque muchos se hacían llamar padres y maestros de la ley y resulta que eran de todo menos eso, ¿no? Se aprovechaban de la fe de la gente. Pero tenemos a Abraham, nuestro padre en la fe, y aún los mismos apóstoles fueron llamados padres. San Pablo escribe en sus cartas: queridos hijos, los he engendrado en la fe a la vida de la iglesia. O sea, se entendía ya este sentido de ser padre. Ser padre es un acto de amor sacrificado, como decía San Juan Pablo II. Ser padre quiere decir estar al servicio de la vida y del crecimiento de los hijos. Y para ustedes, hijos e hijas, el mandamiento es claro: honra a tu padre y a tu madre. Eso no es solamente obedecer, también es valorar, respetar, es agradecer. Si puedes, llámalo. Y si ya partió, entonces ora por él. Y si está cerca, abrázalo con gratitud. No importa, que es orgulloso, que tiene cara de mueble dañado, que es amargado, que es... ámalo y ya está, ¿no? Yo personalmente quiero dar gracias a Dios por mi padre, Rafael Núñez, por su vida, su trabajo, su testimonio, su amor. Ojalá lo puedan conocer ustedes un día. Parte de lo que soy como sacerdote se lo debo a su ejemplo, a sus consejos, a que dejó todo, incluso en Venezuela, y se vino a vivir conmigo aquí a Santa Marta casi un año para que yo pudiera tener la nacionalidad colombiana. Si no, no me hubiese podido ordenar sacerdote, porque yo soy colombiano por parte de mi papá, que es colombiano de Cali, pero que llevaba toda su vida en Venezuela. Ese es el detalle, ¿no? Yo tengo familia en Cali. Me respaldó en mi misión, aunque no comprendía muchas cosas. Me dio disciplina, siempre fue responsable, y no es un hombre de fe profunda, fervoroso. Pero miren que todas las veces que quise tirar la toalla con el sacerdocio me decía: hey, ¿qué te pasa? Tú vas a ser sacerdote, tú vas a llegar. Toda la vida eso es lo que has querido ser, porque eso es lo que Dios te pide que hagas. Entonces hazlo. Y no me dejaba claudicar, qué increíble. Y él nunca ha sido, la iglesia, que se va a meter un puñal. No ha sido así. Su experiencia de fe es muy distinta. Es más rebelde, más militar al fin. Pero miren que me ayudó a continuar. Sí, es un cascarrabias. Yo no sé si va a verlo muy lindo, pero también es un amigo, es un consejero, es un guía, es un respaldo. Todavía lo siento, aunque no siempre coincidimos. A veces se pudiera lanzar el micrófono, pero no le puedo lanzar el micrófono. Bueno, en conclusión, vivamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y hoy pidámosle a Dios que nos ayude pues a ser verdaderos y buenos hijos. Y cada vez que nos hagamos la señal de la cruz, hagámosla bien, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración por nuestros padres. Señor Dios, Santísima Trinidad, fuente de todo amor verdadero, hoy te damos gracias por el don de los padres. Bendice a todos los papás de nuestra comunidad. Dale salud, paz, fe, alegría. Fortalece a los que están cansados. Acompaña a los que luchan solos. Consuela a los que han perdido un hijo. Y renueva el corazón de quienes necesitan perdonar o ser perdonados. Te pedimos también por los papás fallecidos. Dales el descanso eterno en tu presencia. Bendice también a quienes ejercen la paternidad espiritual, especialmente a nosotros, tus sacerdotes, que seamos reflejo fiel de tu amor de Padre. Y te pido de modo especial por mi padre, Rafael Núñez, que lo sigas sosteniendo en su caminar, que le regales
paz en el alma y alegría en el corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios,